Hi students, how are you today? I hope you're fine at home with your families and taking really care of yourselves. I hope we can back to school near in the future. Well, today we are going to see a little review on unit number 1 that was called Feelings and Opinions. Vamos a ver en el día de hoy, aprovechando esta oportunidad, de hacer un pequeño resumen por los principales contenidos de nuestra unidad 1, que fue la que trabajamos durante estas semanas de encierro. So, firstly, in lesson number 1, within unit number 1, we have the chance to see the ways to express about our feelings or emotions. With that purpose in mind, we could observe that the verb be, for example, here in the first person, and also the verb feel can be used, to talk about our feelings or emotions, right? Entonces, tenemos que en la lección número 1, dentro de nuestra unidad 1, tuvimos la chance de poder expresarnos sobre nuestras emociones o sentimientos, y para lo cual tenemos estos dos verbos, el verbo be, ¿cierto? Que está en primera persona acá, con am, y al mismo tiempo también podíamos ocupar, indistintamente del verbo be, el verbo feel, ¿ya? Para hablar sobre nuestras emociones. Feelings such as happy. We can say, for example, I am happy. I feel friendly. I am sad. I feel bored. I am excited. I am tired. I feel afraid. I feel relaxed. I feel delighted. Or I feel annoyed. Right? Entonces, con cualquiera de estas palabras, que todas son emociones o sentimientos, nosotros podemos interactuar utilizando estos dos verbos o uno de los dos verbos, y dependiendo de cómo nos sintamos en determinado momento, los podemos ir utilizando en el día a día. Yes? To continue with lesson number 1, we also studied some expressions to talk about likes and dislikes. This chart is the same that we were studying at the worksheets, and we are going to enhance the main verbs that we use to talk about our likes in the first place. En primer lugar, vamos a hablar sobre las expresiones que son realmente verbos que utilizamos y que son los más conocidos para hablar de nuestros gustos. Likes is gustos o intereses personales. The most known is like. I like to eat bananas, for example. Prefer. I prefer to cook biscuits, for example. I love going to the cinema. I enjoy to go out with my friends, etc. On the other hand, we can have some other expressions for dislikes. When we don't like to do something, or we don't like something merely, we can have some other expressions such as hate. I hate going to the movies. Dislike. I dislike cooking with my mom. Don't like. I don't like, for example, walking to school. Can't stand. I can't stand washing the dishes, for example. Y en general, entonces, tenemos estas expresiones, la mayoría también son verbos,
exceptuando la última que es una expresión, acuérdense, can't stand, no tolerar, no soportar alguna actividad, ¿cierto? Que también nos ayudan a hablar sobre nuestros disgustos, cosas que no nos gusta hacer. Yes? Well, now we are moving into lesson number 2, my fashionable friends. And this was the last content we saw in the worksheet number 7, okay? Before this study worksheet. So this text, My Friend Styles, was a little bit fun because we could have a categorization of some fashion groups, you know, that were 5 groups in total. En este texto que pudimos visualizar en la clase pasada, ¿cierto? En la guía número 7, esta lección ya apuntaba más hacia los estilos, las modas, ¿cierto? Los tipos de ropa que podía usar la gente en la vida real. Y pudimos, ¿cierto?, ver la clasificación de ciertos grupos de personas dependiendo de la forma de vestirse. So, the first group to see in this text was the sporty people. Sporty people, who is a group of people that usually wear sneakers, as the boy in the picture, and also the hoodies. The hoodies are very popular among sporty people. ¿Ya? Ahí tenemos 2 prendas que son sneakers, las zapatillas, y también el polerón o la capucha que representa o caracteriza mucho a este grupo de personas o estilo de personas. Then we have the skater group. These youngsters tend to wear hoodies too, and in their heads they also wear beanies or caps, right? Eso podemos decir entonces sobre lo más característico, que son prendas que distinguen a los skaters, ¿ya? Que son estos jóvenes que generalmente también utilizan hoodies, tal cual la gente sporty. Y en el caso de accesorios, ellos utilizan beanies, que son estos gorros de lana, o también caps, que son las gorras, ¿ya? Esa es la diferencia entre beanie y cap. Next to skater is the hip hop style. The hip hop is very colorful. You can figure this out by looking at the boy's picture. And there is another characteristic with the clothes of the hip hop people. They like to wear baggy clothes, you know. If you can see here, the boy is wearing some baggy clothes, and also his jacket is baggy. Okay, so that is very specific for this group. Entonces ahí tenemos que 2 características importantes de este grupo de hip hop, dentro del estilo hip hop, es que les gustan los colores llamativos, ya muy coloridos, y las vestimentas, perdón, muy, muy coloridas, y al mismo tiempo el diseño de sus ropas es de manera holgada, o sea, les gusta la ropa muy suelta, ¿ya? The other 2 groups of styles are the hipster, which is a kind of group that usually don't like the popular thing. They like to be cool, okay? They are trendy, their accessories are trendy, like these tight jeans and also the sunglasses, okay? Entonces, los hipsters podrían clasificarse como estos jóvenes que no les gusta mucho seguir un tipo de moda
popular, no les gusta ser populares, a ellos les gusta ser más bien únicos en su especie, por decirlo así, y les gusta ser como cool, como bacanes, ¿ya? Utilizan estos pantalones ajustados, pitillo que se les dice, y muchos también de ellos utilizan anteojos de sol o gafas durante el año que les permite tener una onda especial. Finally, we have the comfy group, and these are people who are not interested in any fashion, okay? They are just wearing what they like to wear, and comfy comes from the English word comfortable. ¿Ya? La palabra comfy es una abreviación de la palabra del inglés comfortable, ¿ya? Entonces, comfortable, como significa cómodo, comfy solamente es el apócope a esa palabra, pero el significado vendría siendo el mismo. Ellos se sienten cómodos en lo que usan, dentro de todo lo que es la simpleza de sus ropas. For example, in girls, it is very common to see casual dresses like the one she's wearing, and the leggings, right? And as for the boys, they also can wear some common jeans, a pair of shoes that is no that has no particular trait, and that's it. Ahí no tenemos ninguna prenda que sea tan llamativa, es algo simple. En realidad, usan lo que a ellos les parece en el momento, right? So that was the content, the main content of unit number 1. Remember that we are open to questions, to any doubts you can have. So now it's time for you to practice, to put all of this content into exercise. So now go back to your worksheet. This is worksheet number 8, and I wish you luck into the task. Bye-bye.